Bien, ya estábamos anunciándolo, vamos a entrar ahora más en detalle en las proyecciones económicas a partir de, bueno, de lo que está ocurriendo en la coyuntura con Argentina y cómo nos está golpeando y a su vez cómo se viene el desarrollo del restante año económico después de las sucesivas correcciones de proyecciones a la baja, ¿no? Cada vez que nos enteramos de algún nuevo número, estamos más bien hablando de perspectivas menores de crecimiento en Chile para este año. Tenemos en la línea telefónica al director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, exministro de Economía, Hugo Lavados. ¿Qué tal, señor Lavados? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por llamar. ¿Qué tal, señor Lavados? Partamos primero analizando lo que ocurre en Argentina, lo que ha significado ayer el desplome de la bolsa, con una caída que se califica de histórica, de 37%, y todo lo que puede ser la repercusión que esto tiene a nivel regional y, por cierto, nosotros. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como una manifestación que cada vez es más fuerte de las incertidumbres, que eso juega con las expectativas y probablemente existen sobrereacciones en un primer momento. Eso lo hemos visto y probablemente lo vamos a seguir viendo. La gran incertidumbre del momento es qué va a pasar con el manejo de la deuda pública, si se va a pagar o no los intereses, sobre todo el préstamo de rescate del Fondo Monetario Internacional. Creo que hay muchas interrogantes, eso, como digo, genera incertidumbre, una reacción muy rápida, sobre todo de los mercados internacionales que tienen inversiones en Argentina, de sacarlas. Y eso genera estos movimientos tan bruscos que probablemente no van a continuar en esta intensidad, va a depender mucho de lo que señale el posible presidente Fernández. ¿Qué es lo que él debiera hacer a su juicio para dar tranquilidad a los mercados? Ayer algunas señales hubo de la gente que está en el entorno kirchnerista respecto de lecciones aprendidas, de errores que no se cometerían de nuevo, buscando dar alguna tranquilidad. ¿Depende de lo que Fernández diga o tiene algo en sus manos Macri para tranquilizar a los mercados en lo que le queda de mandato? Bueno, mi impresión desde lejos es que no mucho. Primero, da la impresión de que el presidente Macri no tiene muchas ganas de apoyar en sentido alguno a la posible dupla ganadora. Su reacción ha sido más bien de estar como enfurruñado más que estar en una actitud de tranquilizar al país. Segundo, va a depender mucho del discurso integral que pueda señalar el nuevo o el eventual nuevo gobierno y las autoridades, porque si por otra parte están haciendo muchas ofertas que se sabe que significan un gasto fiscal importante, es muy difícil que puedan cumplir una promesa en el frente externo, porque si hay un déficit fiscal como el que había en Argentina, que eso Macri lo ha tratado de reducir, eso repercute en los desequilibrios externos, va a ser muy difícil que puedan pagar la deuda. Señores Lavados, para usted, Macri tenía otra forma de operar la economía, es decir, lo que le ha significado finalmente la derrota es precisamente la economía, es decir, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de recesión, estamos hablando de inflación, desigualdad, y eso le pasó la cuenta, porque la gente le dijo, ¿sabe que no queremos este gobierno? Le pregunta que yo quiero hacer, más allá de lo que va a pasar después, si es que gana efectivamente Alberto Fernández, la dupla Fernández, pero hoy, y a la luz de lo que ha sido en la administración Macri, ¿él podría haber gestionado la economía de una manera mejor o era lo que podía hacer? Ahora, eso es bien difícil decirlo, es como ser entrenador por partido, ¿no es cierto? Si miramos retrospectivamente, sí, claro, podría haber hecho cosas mejor, haber dado señales más claras de lo que quería hacer, no haberse encerrado tanto. He escuchado y leído a varios comentaristas argentinos que tuvo un gobierno un poco encapsulado en un grupo pequeño de personas, pero yo creo que los hábitos, las costumbres, la inestabilidad que ha sufrido Argentina por tantísimos años hace que, por ejemplo, la dolarización sea muy difícil de terminar. Y yo creo que lo que más le golpeó al gobierno Macri es que no pudo parar la inflación y por lo tanto tampoco las devaluaciones. El tema de no haber hecho un ajuste fiscal
desde el comienzo, da la impresión que le pasa la cuenta. Señor Lavados... Pero insisto, eso sí, mirando hoy día hacia atrás, lo cual hace más fácil el asunto. Sí, pues uno podría mirar experiencias, por ejemplo, más lejanas como la de Grecia, que tuvo una crisis fiscal atroz y que fue administrada por presión internacional y de la Unión Europea, en fin, lograron grandes correcciones, pero le costó el puesto al Alexis Tsipras igual, ¿no es cierto? No, y no solo eso, le costó a la población una caída del 30% del producto. Un ajuste duro, brutal, claro. Claro, sí, claro. Ese es el tema. Entonces por ahí va lo que uno imagina que podría haber ocurrido. Ahora, señor Lavados, ¿qué lecciones puede sacar Chile y los gobiernos en Chile de lo ocurrido en Argentina en estos años y lo que está pasando ahora? A ver, ¿qué cosas hay que tomar nota en Chile para no vernos nunca en una situación como esa? Bueno, yo creo que la lección en buena medida existe en Chile, está bastante aprendida. Si miramos los grandes temas que uno sabe que generan un gasto fiscal importante, siempre están yendo acompañados, y es bien curioso, de casi en todas partes, de medidas para incrementar los ingresos públicos. Es decir, yo creo que la lección que nunca hay que olvidar es que los desequilibrios fiscales o mayores gastos del sector público por sobre sus ingresos en forma consistente durante periodo de tiempo relativamente largo van a significar crisis profunda. Yo creo que eso es el tema más de fondo que existe. Y segundo, que la intervención del Estado en forma poco adecuada, probablemente con personas no idóneas en distintos cargos y llenar el sector público de partidarios, es una receta bastante segura para que el sector público lo haga mal, proporcione malos servicios y en general le produzca mucha insatisfacción a la población. Y aterrizando, yo creo que lo primero en Chile está aprendido, lo segundo yo creo que estamos todavía en clase. Aterrizando en Chile, ya que empezamos a hablar de acá, entonces, ¿cómo ve lo que está pasando, las sucesivas correcciones de crecimiento y la respuesta que empieza a dar el gobierno? Que después de muchos meses de seguir asegurando que la cosa iba a estar mejor este año, bueno, el presidente sigue prometiendo que el segundo semestre va a ser mucho mejor que el primero, pero simultáneamente algo está pasando, porque el ministro de Hacienda ayer anuncia medidas de estímulo fiscal y reconoce que la política fiscal va a ser más expansiva, o sea, el Estado va a meter más plata en la economía, cuestión que como que uno diría no va muy en línea con el pensamiento de la derecha, porque hay que reactivarlo más. ¿Cómo analiza eso? Bueno, yo creo que afortunadamente la realidad es más fuerte. Esto de que el crecimiento iba a estar por debajo del 3%, se ha venido diciendo ya hace 3 o 4 meses. Más bien, lo que estamos siguiendo de forma permanente, el debate económico, mirando los análisis, etcétera, ya la situación rayaba en una simple porfía de no querer decir que eso iba a ocurrir, que es un comportamiento, digámoslo con claridad, yo diría bastante mediocre de la economía. Uno después de eso hace el análisis de las causas, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de lo que le pasa a la gente de un país, crecer al 2,5, al 2,6 es bastante mediocre. Claro, ¿nos puede explicar ahí ese efecto, el efecto de esa mediocridad? Porque cuando la gente se pronuncia en encuestas como la que decíamos, ¿no es cierto?, la encuesta Plaza Pública Academ, cuando la gente se pronuncia y dice que cuando solo el 27% de los encuestados cree que el segundo semestre la economía del país va a mejorar, cuando el 52% dice que se mantendrá igual y un 20% que va a empeorar, es porque la gente lo está sintiendo de alguna manera. O sea, esto no es solo que haya una campaña en contra de, llámese el gobierno, etcétera, ¿no? O contra las expectativas, sino que la gente no las siente en su habitual vivir. Entonces yo quiero preguntarle cómo se traduce esa mediocridad en el fondo. Se traduce en que hay poco empleo, se traduce en que la gente también contrae, ¿no es cierto?, su acción consumidora, por ejemplo. Me imagino que el efecto que se produce también en lo que dicen, por ejemplo, lo que dice la Cámara Chilena de Comercio, cuando dice que bajan las ventas, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la respuesta es como los test de selección múltiple, yo diría, Mirna, a todos los anteriores. Es decir, pasa todo lo anterior, sin duda. Hay un tema que solo agregaría,
que hay un proceso un poco perverso, y es que si esto se traduce en que las expectativas del futuro, no solo inmediato, sino que un poquito más largo, son para todos malas, el efecto que todos se van a comportar en esa dirección, y la variable clave desde el punto, o las dos variables clave, lógicas desde el punto de vista de la demanda interna en cualquier país, es la inversión por una parte, que nos da el crecimiento futuro, y por otra es el consumo, que da el movimiento, el comercio, el transporte, los servicios, etcétera. Y si las dos empiezan a frenarse, como está ocurriendo, yo creo, por efecto de una mirada negativa sobre el futuro, la cosa no camina. Yo lo que saco como positivo de estas situaciones es que se reconoce finalmente la importancia que tiene el crecimiento, porque muchas veces cuando existe crecimiento y el discurso va en otras direcciones, todas muy válidas y necesarias, de este país muy desigual, disminuyamos la desigualdad, mejoremos los servicios públicos, etcétera, pero eso hace dejar de lado un poquito la preocupación y la acción por crecer más. Bueno, en el momento en que se crece en forma mediocre, la vida de las personas no se dinamiza y quedamos viviendo en forma más bien con un dinamismo mediocre. Los salarios no aumentan, los empleos en un momento en que estamos complicados, y una referencia a las 40 horas me gustaría hacer, los empleos se complican, las oportunidades laborales, las distintos proyectos de inversión que contratan gente, etcétera. Yo creo que hay un tema, y me parece bien que el gobierno plantee expandir un poco el gasto público. Ojalá que sea básicamente en inversiones, en infraestructura, y no simplemente en aumento de personas que trabajan en el sector público, muchas veces sin saber con claridad lo que hacen. Bien, pues debate ahí abierto. Queremos agradecer al decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Mayor, economista, exministro Hugo Lavado. Gracias, señor Lavado. Gracias. No, gracias a ustedes.